Bienvenidos, gracias por estar aquí, por aceptar nuevamente la invitación que les hace Medicarte a este espacio creado para ustedes. Hace unos días los pacientes nos vienen preguntando sobre el manejo del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en los niños y cómo manejar cuando tenemos una o dos niños que adicional a eso tienen una condición de riesgo de sangrado, como una hemofilia, como un von Willebrand, como una deficiencia de algún factor. Es bien complicado, pero para eso estamos hoy con la doctora Ani Valentina Velasco. La doctora Ani es neuropsicóloga de la sede de Medellín. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes Adriana y buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por aceptar estar con nosotros en este espacio. Y es muy complicado a veces para los padres manejar un trastorno de déficit de atención o de hiperactividad en un niño. ¿Cómo podemos trabajar? Y más cuando de pronto adicional, como decía ahorita, tienen un riesgo de sangrado frente a un trauma o un golpe. ¿Cómo podemos manejar esta situación? Bueno, realmente el TDAH o trastorno de déficit de atención y hiperactividad es un tema pues realmente que a mí me apasiona demasiado porque lo vivo realmente. Yo fui diagnosticada con déficit de atención, entonces es prácticamente que lo vivo a diario y sé que se siente estar en esos zapatos, ¿cierto? Entonces, obviamente yo he tenido todo mi proceso y a partir de mi mismo proceso también aporto y ayudo a estos pacientes. Realmente, digamos como que para los papás, este no es un tema demasiado complicado y difícil de llevar, pues porque uno no sabe a qué se enfrenta, cómo manejarlo, si se da el medicamento o no, porque existen muchos mitos y muchas creencias, digamos, como en la calle, y eso pues hace que los papás les cueste tomar una decisión frente a esto. Realmente, ya digamos, llevar este tipo de diagnóstico junto con un trastorno pues de la coagulación, el que sea hace que esto sea, el espectro sea mucho más complicado y mucho más difícil de manejar, pero no es algo imposible, o sea, realmente todo está en pautas de crianza, por eso lo ideal siempre es que los papás se apoyen demasiado en todo el equipo psicosocial de Medicarte, porque precisamente estamos para ello, para dar como las pautas y soluciones que los papás necesitan para este tipo de trastornos y cómo se manejan, qué hacer. También nos apoyamos en la parte de la medicación por psiquiatría. La trabajadora social está súper pendiente de los ajustes curriculares, de las visitas. Bueno, eso es un trabajo en conjunto en pro pues como de que este paciente fluya y siga como su vida como cualquier otro niño. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el trastorno de déficit de atención es un trastorno del desarrollo caracterizado por excesiva actividad motora. Entonces, cuando los papás dicen, no sé cómo de dónde apagarlo, parece que tuviera un motorcito por dentro porque está súper inquieto de un lado para otro, y impulsividad y déficit de atención. Esto lo voy a explicar mejor ahorita. Otra cosa para tener en cuenta es que uno de los ítems para nosotros los neuropsicólogos para poder diagnosticar esto es que el niño debe cumplir, digamos, como con ese mismo comportamiento tanto en la casa, en la calle, en el colegio, porque si solamente se comporta así en el colegio es realmente un tema más psicológico y eso se debe tratar, digamos, en terapia. Pero para poder dar este diagnóstico, el niño tiene que presentar los mismos comportamientos en todas las esferas y en todos los lugares. Lo otro es que los niños con este trastorno tienen una inteligencia igual que todos los niños, simplemente que su forma o su capacidad de aprender es diferente. Y estos chicos, digamos, cuando sufren de hiperactividad, sufren muchos accidentes, son los típicos que pueden llegar muchas veces a urgencias al hospital como se traga un clavo o es el chico que se queda pues que le pasan unas cosas que uno dice, uno no se explica cómo le pudo pasar ese tipo de cosas. Son accidentes pues demasiado raros, pero es por su misma hiperactividad, como que no se pueden quedar quietos. Y digamos, hay algo que se ha dicho en muchos artículos científicos y es que si estos niños no se abordan y no se tratan a tiempo, digamos, por muchos profesionales como ellos lo requieran, existe
digamos, un porcentaje de que estos chicos sufran de ansiedad y depresión en la adolescencia, obviamente por su comportamiento. Y esto también existe un índice del 30% de suicidio, pues digamos, en este tipo de chicos que no reciben ni una sola atención y que se dejan, pues digamos, como sin diagnosticar y sin nada. Entonces es algo, un porcentaje demasiado alto, entonces es algo a lo que tenemos que ponerle cuidado. Para nosotros los neuropsicólogos, con los manuales y las pruebas que nosotros tenemos para aplicar y poder determinar si este niño tiene o no tiene este diagnóstico, va muy acompañado del neurólogo o el pediatra, y porque finalmente es una situación que es muy complicada y tiene que llevar, pues digamos, como una rigurosidad interdisciplinaria para poderse dar ese diagnóstico. ¿Por qué lo digo? Porque en este momento hay muchos psicólogos o en ocasiones profesores que se atreven a decir, no, es que ese niño sufre de hiperactividad y no se imaginan lo que es poner una etiqueta de esas en un niño y todo lo que esto implica más adelante. Entonces, es algo muy grande y algo que debemos abordar pues de una manera muy específica para no llegar, pues digamos, como o a empeorar la conducta o a dañar, digamos, el futuro de esa persona. Bueno, como les decía, el TDAH tiene una clasificación y puede que se presente en un niño, tenga TDAH, predominio inatento es únicamente el niño que está con problemas para concentrarse en una actividad durante un periodo de tiempo muy largo, pero que se queda quieto. Simplemente es como que sufriera periodos de ausencia y se va, se desconecta del medio. El otro es el predominio hiperactivo, es ese chico que no se queda quieto ni un solo minuto, que está pues revoloteando en todas partes y que es la queja constante de los profesores, como que se sale del salón, si tiene que sacarle punta al lápiz, se va a la caneca más lejana, a cada rato se quiere ir al baño, pues o sea, como que no pudiera estar en un solo punto mucho tiempo. O también se puede presentar el que es mixto, que es hiperactivo y además es inatento. Bueno, ¿qué pasa? Digamos que las características de este trastorno, teniendo en cuenta pues como la clasificación, se puede presentar la inquietud motora, que era lo que les explicaba ahora, que es como los papás lo describen como si tuviera un motorcito por dentro o pilas infinitas y no se pudiera apagar. Y está en todas partes, entonces quiere subir, todo lo quiere usar, pues realmente es supremamente inquieto. El interés parece que cuando es inatento, que no presentara, digamos, como la capacidad o la motivación para estar constante en una sola tarea, sino que es como que si nada le importara. Hay otra cosa muy característica, y esta es más característica aún en los adolescentes, y es que en casa a ellos les cuesta mucho trabajo establecer una rutina, por ejemplo, bañarse a tal hora para estar listos a la hora de almorzar, tener su cuarto organizado, nunca saben dónde dejaron las cosas, siempre se les olvida todo, salen de la casa sin las cosas que necesitan afuera. Bueno, son muchas cosas las que pueden pasar en casa. Y en la escuela se caracterizan por entregar, digamos, las tareas más o menos, pero hay un comportamiento muy característico en la escuela, y es que los profesores se quejan demasiado del comportamiento del niño. Y además de eso, los compañeritos también. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Los compañeritos empiezan a hacerlo al lado porque pues obviamente es el niño problema con el que nadie quiere hacer una exposición, porque obviamente ya la profesora lo tiene súper tachado de que es el que nunca pone atención, el que siempre sale del salón, el que hace todas las cosas mal. Entonces como que los compañeritos empiezan a evitarlo, y esto hace que el autoestima y el autoconcepto de ese niño se empiece a afectar desde chiquitos. La entrega de las tareas es muy mediocre. Aquí pueden pasar dos eventos. Una, que sí haga las tareas, pero se le queden en la casa, siempre. O dos, que las haga, pero entonces son los típicos que la letra es súper grande, los bordes de las hojas están doblados, sucios, o que están haciendo la tarea perfecta y siempre les ensucian con comida, con sudor de las manos, porque la ansiedad hace que se les suben las manos, o muerden los lápices.
Y ahí es, digamos, como les decía ahorita, todo esto desemboca en problemas de autoestima, pues porque obviamente es el niño señalado y tachado tanto por los profesores como por los compañeros, y además llega a la casa y es como, otra vez me pusieron quejas tuyas, y como que él todo el tiempo está recibiendo cosas negativas en todos los ambientes. Hay algo muy característico del TDAH, y es que tienen, digamos, poca percepción o sentido del tiempo. Entonces ellos pueden decir como, sí, ya voy, ahorita voy. Todo es ya voy, ya voy, ya voy, pero entonces ellos sienten que pasaron 5 minutos y mentira que pueden haber pasado 2 horas. Entonces los papás siempre están encima, no hiciste nada, es el colmo, lo peor, ¿cierto? Pero es porque en este trastorno se pierde como el sentido del tiempo. Y hay otra cosa muy característica también, y es que a ellos les cuesta digamos, asumir las consecuencias. Entonces, ¿cuál es el escenario ideal y perfecto? Entonces, el chico impulsivo, porque digamos, esto lo voy a dejar más claro ahorita, pero el chico impulsivo hace que él solo piensa en si le pongo zancadilla a este que viene elevados, él se va a caer y me voy a reír de cómo se cayó. No piensa nada más, no le da la capacidad para pensar en las consecuencias. Entonces, él solamente está pensando en que se va a reír y punto. Entonces lo hace. Y la profesora lo está viendo. Y aún así que los profesores y la gente alrededor lo esté viendo, este chico puede decir, no, yo no fui, él se cayó solo. Nunca tienen la culpa de nada. La culpa la tiene todo el mundo alrededor. No hicieron la tarea porque es que llovió muy duro y se quedó sin luz. Es que todo el mundo tiene la culpa menos ellos. Son incapaces de asumir su responsabilidad y no asumen las consecuencias, pero entonces eso se debe a esta situación cognitiva. Digamos, nosotros como seres humanos tenemos tres momentos supremamente importantes. Uno, en el que recibimos la información, una orden del papá, una orden del profesor, lo que sea. Otro, almacenamos y analizamos esa información. Y con ese análisis nosotros tomamos una decisión y ejecutamos una acción. Cuando nosotros tenemos un niño con TDAH o hiperactividad, ese segundo punto, que es almacenar y analizar la información, no se hace. Entonces, ¿qué pasa? El niño solo recibe la información y de una hace. Entonces, esa es la impulsividad muy característica. Entonces, por eso estos chicos pueden, por ejemplo, que les diga, vayan a la tienda y literalmente pueden hacer esto, como, ah, sí, ya voy, y se van a pasar la calle y miran para el otro lado. Dice, o ni siquiera miran a los lados si viene o no viene alguien y se pasan. Entonces esos son chicos que obviamente si sufren de hiperactividad o impulsividad, hay que medicar, o sea, sí o sí hay que medicar a estos chicos porque ellos no miden riesgos. Entonces es supremamente importante que con el medicamento, que además los medicamentos que mandan a estos niños tienen solo 4 horas de efecto, entonces por eso se los mandan a iniciar el colegio, a iniciar pues la jornada del colegio o a mediodía, o les dicen a los papás, denle una pastilla por la mañana y otra cuando vaya a hacer tareas, porque el efecto del medicamento literalmente solamente dura 4 minutos. Y no es el mito de la calle que los va a dejar tontos, sonsos, que no hacen nada, sino que simplemente nunca nadie los ha visto quietos. Y verlos quietos es, pues, después de que eran prácticamente la pequeña del salón y verlos quietos normal prestando atención a la clase, entonces los profesores dicen que es que están sonsos, que están como adormecidos, para nada. Esos medicamentos no hacen eso. Lo único que hacen es regular las sustancias neuroquímicas del cerebro, que es la serotonina y la dopamina, para que ese niño pueda ser capaz de atender a la clase como lo están haciendo los demás. Entonces, digamos como que estos síntomas cognitivos son supremamente importantes, y el hecho pues como de que uno no analice lo que va a hacer y uno no analice la información es por eso que les cuesta asumir también las consecuencias de sus actos. Hay, digamos, como teniendo en cuenta estas situaciones y cómo es este trastorno, hay algo muy importante, y es que los papás deben ser, digamos, como guías. Y en este caso, digamos, en, en la maestría nosotros hablábamos que los papás se tienen que volver como los policías, que están detrás a toda hora supervisando cada una de las actividades, porque es muy común que si tú le dices,
a ese niño como, vea, haga las tareas, después de eso organice el uniforme y después de eso me hace el favor y come. Cuando vuelvas, no ha hecho ninguna de las tres. Entonces, ¿qué pasa? Estos niños necesitan supervisión constante en cada una de las actividades, hay que fraccionarle las actividades, hay que tratar de hacer y ver que esos niños sí lo estén viendo a uno a los ojos y que si en algún momento se necesita que te vuelvan y te repitan lo que les acabas de decir para que cumplan sus órdenes. Entonces, es muy importante el acompañamiento, reconocer sus capacidades. Recuerden que todo el tiempo, todo el mundo alrededor los está tachando y los está juzgando y les está diciendo que no pueden hacer nada, que no se pueden quedar quietos y demás. Y no es porque ellos quieran ser así, sino que simplemente no pueden como controlarse. Evitar decirles pues como cosas, compararlos. Mira, es que tu hermano sí puede, mira, es que tu primo, porque si él sí puede quedarse quieto y tú no, mira, es que él tiene mejores calificaciones que tú. Él está dando todo de sí para poder ser mejor, pero hay momentos, pues como esto es algo neurológico, no puede hacerlo por sí mismo, entonces necesita ayuda para ello. Y lo ideal es que entonces dejemos esos calificativos de tú si eres muy lento, eres súper desorganizado y demás, porque al ser tan reiterativo y tan repetitivo, eso el niño se lo termina creyendo, entonces lo asume como una excusa. Entonces ya cuando el papá lo va a regañar, entonces él dice como, ah, no, es que como yo soy tan lento, y empiezan a asumir esa posición de excusa, entonces no hacen las cosas bien. Es supremamente vital e importante buscar ayuda profesional. La única persona que puede dar este diagnóstico es un neuropsicólogo después de haber hecho toda la aplicación de las baterías que se necesitan. Y después de que el neurólogo pediatra o el pediatra ya haya descartado pues todas otras cosas médicas que podrían explicar ese comportamiento. Esto es una situación, digamos, ese trastorno no es solamente se lo dan al niño, sino que es algo que sufre toda la familia, porque es toda la familia la que tiene que enterarse qué es esto, cómo funciona y cómo pueden ayudar. Y obviamente que el trabajo en equipo de todos es fundamental y no hay nada más importante que los papás, independientemente de que estén separados. Los papás tienen que tener muy buena comunicación y tienen que ser un equipo, o sea, no pueden, pero estos chicos son súper manipulables y ellos también aprenden a manipular muy fácilmente. Entonces, no vayan a permitir que, digamos, con sus mentiras y sus cosas, acuérdense que ellos nunca reconocen su falta, sino que la falta la tiene todo el medio o las otras personas, entonces no se vayan a poner en desacuerdo, si van a poner un castigo, que los dos estén de acuerdo, no se desautoricen delante de él. Si no están de acuerdo con el castigo que le puso la mamá o el papá, esperen que él lo asuma y después hablan ustedes dos sin que él los vea porque tienen que verlos esos ustedes fuertes, como un equipo que pone límites y esto es de corregir y corregir y corregir 100 veces y 100 veces se necesita corregir un mismo comportamiento, hay que hacerlo. Hay otra cosa y es que los padres tienen que dar ejemplo. Por ejemplo, los chicos en consulta a mí me dicen, ah, pero es que mi mamá me dice a mí que no mienta y ella a mí me dice que no, que en el teléfono que diga que ella no está y me pone a mentir a mí. Entonces, en ese tipo de comportamientos, si nosotros le estamos pidiendo a los niños algo, pero no lo estamos haciendo y además estamos dando mal ejemplo, estos chicos son literalmente visuales y literales, entonces todo lo que se haga, ellos también lo van a hacer. Hay algunos artículos científicos que hablan sobre qué pasa cuando estos niños les pegan. Resulta que obviamente cuando son tan inquietos, los papás obviamente llegan a un límite, se exasperan y lo que hacen es empezar a pegarles a los chicos. Está bien, o sea, el hecho de que cada familia decida cómo corregirlo, eso ya es algo muy de cada familia. Pero ¿qué pasa? Como estos chicos, como les digo, no es porque ellos planifiquen y ellos quieran ser así, sino que es algo que no pueden controlar y aparte de eso encima están recibiendo correa o castigos cada semana, pero ellos no entienden ni saben cómo tiene que funcionar ni cómo hacer las cosas, no estamos haciendo nada. Lo que están haciendo o lo que dicen estos artículos es que al maltratar a estos chicos físicamente, aumentamos el hecho de que ellos más adelante sean desafiantes y no lleven la norma. Entonces, como que son capaces de dar, pues de equipararse y levantársele pues al papá también a írsele a golpes, pues porque
a eso se enfrentan ellos. Y digamos como que hay muchas maneras de castigar y no necesariamente tiene que ser un golpe, sino donde a ellos más les duele, que por ejemplo puede ser que les quiten el play, pero siempre que vayan a hacer un castigo tiene que ser algo justificado y se lo tienen que explicar al niño. Entonces, digamos, hay cosas, a estos chicos no hay que dejarlos haciendo tareas solos, sino que siempre hay que presentar pues como el acompañamiento, siempre hay que estar supervisando la tarea. Con estos chicos uno no se puede confiar de, sí, no, papá, no me dejaron tareas. No, siempre hay que revisarles los cuadernos, siempre. Así ellos digan que no tienen nada, hay que revisárselos. Hay una cosa muy característica y es que los papás dicen como, pero es que yo no lo puedo entender, ¿cómo es que para las tareas no se puede quedar quieto y no puede estar sentado 5 minutos, pero si juega Play puede estar allá 3 horas? El cerebro del ser humano funciona así. Si a nosotros algo nos gusta, nosotros nos quedamos ahí pegados y la motivación que eso nos genera hace que nos anclemos a esa actividad. Entonces, si a ellos no les gustan hacer, por lo general a estos chicos de TDAH les va mal siempre en inglés, en español y en matemáticas. Pues precisamente porque les cuesta como llevar el hilo y estar concentrados en la actividad. Entonces, obviamente que comprender un texto es súper difícil porque lo tienen que leer 100 veces o porque lo leen y no se acuerdan o estaban pensando en otra cosa. Lo mismo en matemáticas. En matemáticas uno tiene que estar supremamente pendiente de cómo es el proceso para ver el resultado. Y si uno no está pendiente de eso porque se desconcentró pensando en otra cosa, pues va a ser supremamente difícil poder entender y hacer el ejercicio. Entonces, por eso les va mal en esas materias. Y digamos, en el tema ya más neurológico y psicológico también, que a uno le guste algo, eso hace que uno esté ahí pegado mucho tiempo y además el cerebro aprende mucho más rápido, mucho más fácil y eso nos pasa a todos. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que más nos gusta y cómo lo hacemos, cuánto tiempo lo hacemos, uno se queda ahí pegado sin importar que pasen 5, 4 horas. Lo mismo pasa con ellos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que aparte, si ya el niño está diagnosticado en terapia cognitivo-conductual, que eso lo hace un psicólogo, es tratar de hacer lo mismo, que este chico lo motiven esas clases y reestructurar esos pensamientos de no, qué pereza, pues yo esa clase de religión no la necesito para nada, no, pues eso qué pereza, es tratar de decirle, si no pasas esa clase de religión, pierdes el año. Entonces tú quieres perder el año y empezar a hacer como todo ese proceso de terapia para que ellos cambien la forma de pensar y ver eso que no les gusta, para que les guste y puedan mantener la atención ahí. Hay que evitar, digamos, estarlos gritando, eso de que hay muchos papás que los amenazan y los amenazan en público, como ya vas a ver o te va a quitar tal cosa, no sé qué, y lo hacen en el momento de rabia, pero cuando llegan a la casa realmente no hacen nada. Ahí lo que están haciendo es como es su hijo, literalmente los está midiendo. Entonces él ya sabe que él puede hacer y deshacer en las visitas, en la calle, en donde sea, que finalmente sí lo amenazan, pero no le hacen nada. Entonces esas cosas hay que evitarlas. Como padres hay que evitar amenazar a los hijos con cosas que realmente no van a suceder o no van a pasar. Otro, pues lo que decía ahorita, como evitar compararlos ya sea con familiares o hermanos. Y lo ideal es buscar un ambiente tranquilo, no los regañen delante de la gente. Ya eso les está pasando todos los días en el colegio. Delante de la gente, de los compañeritos, el profesor está llamándole la atención. Entonces, cuando se porte mal en otro espacio, lo ideal es que ustedes, digamos, como pasen la situación, la manejen y ya estando en casa hablan sobre esa situación, digamos que el niño lo esté mirando y lo ideal es que cuando lo regañen estén al mismo nivel que ellos en el campo visual. Entonces, por ejemplo, a nosotros eso es una técnica de psicología y nosotros los psicólogos cuando vamos a hablar con niños nos agachamos y quedamos al mismo nivel de ellos, porque así no se sienten juzgados, porque eso genera empatía y porque eso genera confianza en el niño para que cuente las cosas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Mm, Hay que evitar también hacer sentir culpable al niño, como de que, y más en estos trastornos de la coagulación, esto realmente lo maneja mucho mejor la parte de psicología,
porque así como los chicos lo atormentan en que él es lento, en que él no se queda quieto, en que no quieren hacerse con él porque con él los profesores siempre lo regañan, eso pasa en el colegio. Y en la casa, digamos, si cualquier cosa le pasa, es como, si vamos al hospital es culpa suya por no quedarse quieto. Pero recuerden que no es que ellos quieran hacerse daño, no es que ellos quieran provocarles a ustedes mal genio, sino que realmente no pueden controlarse y no pueden quedarse quietos. Entonces esto lleva a que la próxima vez, como aparte de que se golpeó, lo van a regañar y finalmente lo van a llevar a ayudarlo o a algo que le genere más dolor, entonces él va a preferir quedarse callado y es ahí donde nosotros no podemos llegar porque más con estos chicos, ustedes saben que hay que correr y hay que estar supremamente atentos a todos sus golpes y digamos a todo el manejo que se le tenga que dar. Hay una cosa muy importante y es que cuando un chico es diagnosticado con esto se debe hacer psicoeducación a la familia. Porque si nosotros entendemos esto cómo funciona, qué hay que hacer y cómo lo podemos ayudar, funciona mucho mejor y es más fácil de llevar. Es muy complicado cuando dice como, ah, sí, lo diagnosticaron con algo, pero no, para mí eso él no tiene eso, él es perezoso, él no le gusta hacer las cosas bien, eso hay que mandarlo 10 veces. No, realmente hay que entender cuál es ese diagnóstico, cómo es y si finalmente lo tiene, no se pueden dejar que sus hijos queden etiquetados por un profesor o que queden etiquetados por alguien que dijo como es insoportable, ese niño mínimo tiene hiperactividad. No, tiene que ser algo válido y algo integral. Entonces, el hecho de acercarnos a esos chicos como les decía ahora, de generar ese canal de comunicación, esa confianza, en que ellos puedan, digamos, contarles que no se sienten bien, que los están tratando mal en el colegio, que les hacen bullying, o a veces es que tenemos los dos escenarios. El que es inatento es el que sufre de bullying y el que es hiperactivo es el que hace bullying. Porque como él no se puede quedar quieto y no se puede controlar, entonces todo el tiempo está por aquí, por allá, haciendo caer a alguno, empujando al otro. Entonces su comportamiento se torna como agresivo. Entonces aquí tenemos perfectamente a los dos escenarios. Pero si ustedes no se sientan a escucharlos y a ver qué es lo que está pasando, no los pueden ayudar. Entonces lo ideal es eso, generar pues como ese canal de comunicación que permita eso. Y hay una cosa muy importante y es que, digamos, este trastorno no tiene cura. La persona que sufre de este trastorno va a sufrir de este trastorno el resto de la vida. ¿Qué pasa? Hay gente y dicen artículos como no, es que cuando son adultos se curan. Nadie se cura de esto. Simplemente que uno empieza a conocerse y aprender cuáles son sus limitantes y además lo ideal es que siempre vayan a rehabilitación neuropsicológica y en rehabilitación neuropsicológica le enseñan a uno cuáles son los limitantes de la capacidad de uno y qué ayudas extras necesitan. Entonces, volviendo, digamos, como al caso mío, eh, a mí me diagnosticaron con déficit de atención. El neuropsicólogo que me diagnosticó me dijo, existen niveles, entonces existe un déficit leve, profundo y moderado, ¿cierto? Entonces, cuando ya es moderado y profundo, hay que medicar. Cuando es leve, lo ideal es que con todas las técnicas y todo lo que se enseña en la rehabilitación neuropsicológica, la persona sea capaz de sobrellevar como sus dificultades y lo ideal es siempre eso. Si se te presenta algo nuevo, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque si no, vamos a tener una persona que se queja de absolutamente todo y que va a empezar a acomodarse y encontrar excusas, decir, ah, no, es que como yo tengo déficit de atención, a mí me pasan estas cosas y yo no puedo hacer eso. No, nosotros tenemos la capacidad de poder hacer las cosas, pero hay que pensar de una forma muy diferente y precisamente así es mi cuarto, así funciona mi vida. Y es, yo la puerta de mi cuarto tiene exactamente esas cositas que están en la diapositiva pegadas y es antes de salir, yo lo hice y en mi pared está pues como antes de salir, Ani, no olvides, y entonces yo hice el dibujo de el celular, el cargador, una billetera, papeles y llaves de la casa.
¿Qué me pasó a mí? Con 20 años, en una semana, a mí se me olvidaron las llaves de la casa, entonces en una semana Colmena fue a abrirme la puerta 5 veces. Pues prácticamente yo era parte de la nómina de Colmena. Entonces, era tanto el déficit de atención, digamos, en ese momento que no tenía como las habilidades ni había tenido como la capacidad de encontrar soluciones, que ya la quinta vez que yo llegué a mi casa y me tocó llamar a Colmena, yo lo que hice fue sentarme a llorar. Yo dije, yo tengo que tener algo porque esto no es normal. Yo iba a sacar plata del cajero y se me quedaba, por más de que se pita y demás, yo dejaba la tarjeta ahí pegada. Bueno, infinidad de cosas me empezaron a pasar. Sí, obviamente uno nace con esto. Existe un patrón hereditario muy alto. Entonces, ya obviamente con la maestría y con todo, yo ya sé pues cómo esto funciona y demás, pero entonces lo ideal es eso, o sea, como yo ya sé que mi cerebro no funciona igual que los demás, entonces yo busco muchas ayudas. Entonces yo tengo alarmas para todos, mis alarmas tienen nombre, identificación para qué son, para qué tengo que hacer. Em, bueno, después de que empecé a utilizar esas cosas en la puerta, nunca más en la vida, hace 7 años, nunca más Colmena me volvió a abrir la puerta porque a mí me toma un minuto revisar y checar que todas las cosas que están ahí pegadas las tenga dentro del bolso y me puedo ir tranquila. Entonces, son soluciones muy prácticas y que finalmente le ayudan a uno a llevar la vida igual que las otras personas. Yo tengo que tener muchas noticas de muchas cosas, yo tengo un tablero de mis actividades en la semana y eso es ideal que uno empiece a hacer eso, pero que sea visible. Todo tiene que ser muy visible porque si uno lo deja a la memoria, eso nunca va a pasar, nunca lo vas a hacer. Siempre va a llegar el momento que dices, no, yo no hablé de eso, no, yo no me comprometí para eso, no, yo no hice eso. No, entonces todo, si esas cosas ya sabemos que tenemos esos limitantes, entonces es anotar todo. Y una recomendación es hacer esas notas en post-it amarillo y escribir con letras negras porque son dos colores que llaman mucho la atención del cerebro. Por esa misma razón, son las cintas de prevención en la calle de esos colores, las entradas a los parqueaderos, todos los símbolos de, digamos, los precios de las cosas en los supermercados, el logo del éxito, los taxis y las cosas se me olvidó cómo se llaman, donde dicen las cosas de la calle, pues digamos, de Las prevención. señales de tránsito, las Eso. señales de tránsito. Sí, 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 todas las señales de tránsito y demás, porque así uno no quiera verlos, uno los ve. Y así uno no quiera leer lo que dice ahí, uno lo lee. Entonces, es normal que uno diga como, ¿sabes dónde hay un éxito? Y uno dice como, no sé, yo sé que hace 2 cuadras o en tal dirección puedes encontrar uno, yo he visto uno por ahí, pero no sé exactamente en dónde, porque eso le queda a uno metido. Entonces, toda esa información queda súper grabada. Entonces, lo ideal es que si es algo muy importante, lo escribamos en esos papeles y en un lugar visible, ya sea en la nevera, en el espejo, en el closet, pues un lugar que tú digas siempre veo todos los días. Hay otras herramientas y son la economía de fichas. Esta es una de las estrategias que nosotros enseñamos en consulta para los papás. La economía de fichas trata de que en la semana, esto es por semanas, y vas a premiar a tu hijo. Entonces, esa economía de fichas se van a sentar los papás y el niño, o mejor dicho, van a involucrar a todos los de la casa, no solo a él, para que él no sienta que ese es como un castigo, es solamente para él, no. En eso van a involucrarse todos los que vivan en esa casa, incluyéndolo a él. Entonces, ¿cuáles van a ser las cosas? Van a escribir súper grande cuáles son los deberes. Entonces, eso ya lo estipula cada familia y cómo tiene que ser. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas de cada niño? ¿O cuál es lo que más le saca el mal genio a la mamá que cuando llegue del trabajo el niño no haya hecho? Que no haya hecho las tareas, que tenga todo tirado en el cuarto, que no haya sacado, digamos, el uniforme sucio a la ropa sucia. Bueno, esas cosas. Entonces, cada familia hace un listado de las actividades muy claras, una por una, y ponen el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces dicen todos los puntos, cada carita vale, no sé, tantos puntos o uno solo. Entonces, si al final de la semana tienes 5 puntos, te ganas un helado de crepes, que sea el favorito del niño. Los regalos tienen que ser mínimos y lo ideal no es ofrecer pues como cosas ostentosas, pues porque recuerda que van a hacer regalos cada semana.
o una salida a cine, bueno, lo que ustedes quieran. Y lo ideal es que cuando este niño empiece a corregir ese comportamiento y esa conducta que al principio va a ser por la recompensa, después de hacerlo muchas veces esto se va a volver un hábito para él. Entonces ya no va a traer esfuerzo y no va a ser algo que tengas que premiar con un regalo, más que súper felicitarlo, abrazarlo y demás. Entonces no van a necesitar un regalo físico, sino que ya van a ser después elogios. Pero entonces lo ideal es eso. Entonces que al final de la semana tengas 5 caritas, te ganas eso. O 4. Pero si tienes 3 o 2 caritas, entonces la siguiente semana te quedas sin celular. Hay que poner súper claro cuál es el premio y cuál es el castigo. Y sí o sí tienen que cumplirlo. Aquí no hay forma de que se dejen influenciar, no hay forma, no hay manera de que ustedes como papás digan como, bueno, si esta vez te perdono, nada, todo se tiene que cumplir como se tiene que hacer. Entonces hay que pensar muy bien cuáles son los castigos y hay que pensar muy bien cuáles son los premios. Bueno, aquí lo ideal es como siempre dar una retroalimentación positiva y esto ya sea para el premio o para el castigo. Entonces es como te va a premiar y te ganaste esto por las 5 caritas y mira que sí puedes hacerlo. Esas cosas, digamos como que hay que tener una comunicación asertiva y es como te felicito, estás mejorando mucho, estás haciendo las cosas muy bien. Y cuando es negativa, entonces es como vamos que yo sé que tú puedes hacerlo mejor, pero trata de enfocarte en corregir más estas cosas. ¿Qué necesitas para poder estar más consciente de que tienes que sacar esto a tiempo? ¿Qué necesitas para poder organizarte mejor y ayudarlo a buscar una solución? Porque si le van a decir, no, tu castigo es este porque no cumpliste con los deberes, no estás haciendo nada. Lo que necesitas es proporcionar soluciones al niño y es ahí donde se tiene uno que sentar con él y decir como, bueno, no funcionaron las cosas esta semana, pero entonces veamos qué podemos hacer juntos para que funcione la próxima semana. Y así. Bueno, hay una cosa que yo he sido como muy reiterativa en toda la charla y es en el momento en que le van a hablar a los niños. Lo ideal es obviamente estar al mismo nivel, tocarles un hombro o algo como para que ellos sientan que eso es con ellos y no con otra persona ni con nadie más. Hay que decir las cosas muy directas y muy breves. Hay papás que van a corregir el niño y le dan el super parlamento y el discurso y eso es como que a ellos es como que no les hubieras dicho nada, quedan en blanco, no se recuerdan ni el comienzo. Entonces con ellos hay que ser supremamente directos, ir al grano y decirles es por esto, esto y esto y esto. Y si le van a poner muchas actividades que son ese típico de niños que le dicen vaya a la tienda y tráigame huevos, pan y azúcar. Y van a la tienda y solo o traen otra cosa o traen solamente dos cosas, pero recuerden que su capacidad no les da para tantas órdenes en un mismo momento, hay que fraccionarlas y estos chicos se caracterizan por metas o cosas a plazos muy cortos. Por eso, la economía de fichas, lo ideal es que empecemos semana a semana, después 2 semanas, después al mes, así. Porque si los niños dicen como no, pero es que faltan todavía 14 días para ver si me dan ese lado, no lo van a hacer. Cuando los niños ven esas metas, esas cosas tan lejanas, ellos no hacen nada, porque la motivación es fugaz. Pero en cambio, si tú dices como no, ya, estoy a miércoles y ya al otro día ya me falta muy poquito y apenas tengo 2 caritas, tengo la posibilidad de tener otras 2 para que me den el regalo. Él se motiva y hace las cosas, ya sea por el lado, por lo que sea, pero las va a empezar a hacer. ¿Cuándo son las metas a corto plazo? Y es lo general y lo ideal para eso. Entonces, teniendo en cuenta pues que es con esto lo que uno va a vivir el resto de la vida, ya en el tema pues del TDAH adulto o adolescente es lo mismo, hay que poner metas a corto plazo. Nada a mediano y largo plazo funciona, todo tiene que ser a corto plazo. Hay una cosa y es que los papás se vuelven muy reactivos, entonces como que ya cualquier cosita que ellos hacen o dicen, de una la censura, el regaño, el golpe, el pellizco. ¿Qué pasa con estos chicos? Es muy característico que se metan en las conversaciones ajenas o que no respeten turnos. Entonces, como yo, y se quieren meter en todo lado,
o uno está hablando con alguien o otras personas cerca están hablando de algo y él opina, él comenta, él dice, pero es porque no se pueden controlar. O sea, todos esos inhibidores que uno tiene como para mediar el comportamiento social no funcionan bien. Entonces ellos se están metiendo literalmente en todo. Entonces no hay que ser un papá reactivo, sino como entender esa situación. Y lo otro es que si saben que tienen un niño hiperactivo y lo llevan a una misa o una cosa, pues que tiene que uno estar quieto 2 horas y saben que su hijo le va a costar demasiado trabajo hacer silencio, estar en la disposición que necesitan en ese evento, pues entonces prevean qué va a pasar. Entonces, por lo general, uno les lleva o un juguete o algo que ellos los entretenga por un tiempo y se queden ahí quietos donde tienen que quedarse quietos. Muchos papás optan por darles el celular y como ya, quédate quieto, no te soporto y les dan el celular. Esos chicos se pueden y empiezan a tomar eso como la vía fácil, ¿no? Como tenga. En una conversación, en una reunión, como que los tranquilizaran con el celular. Hay que enseñarles a los niños a tomar, digamos, como sus límites y sus espacios. Si ellos necesitan ir a dar una vuelta, permitírselas dar y que vuelvan, pero no todo se tiene que solucionar con un celular, porque entonces cuando se enfrenten a la vida no van a poder hacerlo. Además que se vuelven supremamente tímidos porque todas sus habilidades sociales se empobrecen al estar pegados todo el tiempo en un celular. Entonces hay que tener cuidado, o sea, no hay que irse a los extremos. Uno puede tener, digamos, esas soluciones prácticas en algunos momentos, pero no siempre. Es ideal que cuando se vayan a esos espacios y esas cosas repasen en el camino con sus hijos las instrucciones, las cosas que tienen que cumplir, lo que tienen que hacer. Como les decía ahora, hagan que sus hijos se lo repitan porque a veces uno habla y ellos no los están escuchando. Así sea la información supremamente clara, a veces no los escuchan. Y nada, lo ideal es que cuando las cosas estén pasando y no estén de acuerdo al plan, no se desboronen ni no se vuelvan reactivos, sino que traten como de buscar una solución. Bueno, hay 10 pasos estipulados para seguir en casa. En el momento de hacer tareas, lo ideal es que ustedes busquen un lugar iluminado y con menos distractores. Entonces, lo ideal es que en la mesa, cuando los chicos se dispongan a hacer su tarea, solo tengan en la mesa lo que necesitan. Porque literal, si tienen un salero al lado, con ese salero juegan, con ese salero hacen de todo. Si tienen un cubierto, con ese cubierto hacen bulla, lo tiran, bueno, o sea, cualquier cosa que no sea de su tarea y esté alrededor, eso va a ser un punto de distracción. Hay que contar con todos los útiles necesarios en el momento de sentarse a hacer la tarea. Entonces, si es una tarea de matemáticas, si necesita la calculadora, el lápiz, el borrador y el cuaderno, digamos. Pero si ese niño se sienta a hacer la tarea, que es lo más común, y, ay, no, mamá, hice mal, lo borré, tengo que ir a buscar el borrador, y se van a buscar el borrador y se demoran por ahí 15 minutos, 20, porque ponen a hacer de todo, a organizar todo lo que tienen en el maletín, pues las actividades no son capaces de llevarlas en hilo, ni enfocarse en una sola, sino que empiezan a hacer como 5 cosas al mismo tiempo, y no terminan ninguna. Antes de comenzar, digamos, como las actividades, lo ideal es que sus hijos ya hayan comido y ya hayan ido al baño. Porque si no, se sientan y es como, uno les va a empezar a explicar qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y empiezan a moverse así. Mamá, no, es que me estoy orinando, mamá. Y entonces interrumpen la explicación y cuando vuelva hay que volver a empezar de cero. O no, mamá, tengo un hambre, me está sonando el estómago del hambre que tengo, no me puedo concentrar del hambre que tengo. Y piensan y hablan solamente en comida. Otra cosa, y es establecer la prioridad de las tareas. Estos chicos tienen un habla excesiva y hablan de 1000 cosas y 1000 temas irrelevantes que no tienen nada que ver, pero con tal de dejar de hacer la actividad te pueden contar 100 veces lo mismo. Entonces es como siempre poner esos límites. Evitar, digamos, como cuando estos chicos tienen, digamos, problemas de atención, hay que evitar lugares en los que estén con mucho ruido. Y digamos, en clase o en el colegio hay unas recomendaciones y es que estos chicos hay que ponerlos en el primer puesto, en el puesto del centro del salón, porque si lo ponen a las ventanas o lo ponen a la puerta, todo lo que pase por ahí lo distrae.
En cambio, en el centro no va a ser tan fácil que él se distraiga. Y lo ideal es que esté adelante para que se le pueda llamar la atención cada vez que requiera y necesite como, chubo, concéntrate, concéntrate, ¿cierto? Ellos necesitan supervisión constante, ellos no van a hacer las cosas solos. Si usted le dice como, haga esa tarea y ahorita que la termine me la lleva o me la muestra. Si a usted se le olvida, pues sea el peor. Y esas tareas, digamos, como que no son de su agrado, esas materias que inglés, por ejemplo, que ellos odian inglés a veces. Entonces, como nada que ver en esas tareas, ahí sí que hay que quedarse sentados al lado de ellos, porque si no, no lo van a hacer o van a hacer cualquier cosa por salir del paso. Acuérdense de establecer las metas cortas. Entonces, por ejemplo, le van a decir a su hijo, vas a terminar de hacer toda esta tarea y digamos que en toda esa tarea se demore 40 minutos. Vas y descansas 15 minutos. Cuando pasen esos 15 minutos, literalmente con cronómetro, nos volvemos a sentar a hacer la otra tarea. No pretendan sentarlos a hacer tareas de corrido porque no les va a dar, o sea, la capacidad de ellos no les va a dar. Entonces necesitan unos 15, 20 minutos en que coman, vayan al baño otra vez, o no hagan nada, pero que tengan ese espacio para volver a retomar la otra tarea. Y digamos que lo ideal es que cuando tengan esos espacios, no vayan a cortar la tarea a la mitad, porque si no, cuando el chico vuelva, van a perder demasiado tiempo en tratar de explicar en qué punto habían quedado, dónde iban. Entonces, por lo general, lo ideal es tener estos espacios cuando se culmine una tarea por completo. Como les venía diciendo, digamos, en artículos científicos hablan sobre algunos problemas si estos chicos con este trastorno no son intervenidos. Entonces, lo más normal es que estos chicos pierdan años porque pierden mucho las mismas materias, tienen problemas como para relacionarse con las otras personas porque obviamente los profesores los están tachando de que ellos no se comportan bien, de que nada lo dicen bien, de que a cada rato se equivocan. Entonces a ellos ya les da miedo decir lo que piensan o preguntar en clase que eso no lo entendieron o que se los vuelvan a explicar. Prefieren quedarse callados. Entonces se empiezan a acumular de un montón de huecos que al final no les va a permitir a ellos acordarse del tema. Otro es que hay pues altos índices de depresión y ansiedad. Lo más general en encontrar en niños es ansiedad. Entonces esos niños empiezan a tener esos movimientos en las piernas como que no se pudieran quedar. Si están sentados, mueven la pierna todo el tiempo, se comen las uñas, se muerden la ropa. Bueno, hacen un montón de comportamientos que literalmente eso es ansiedad. Pues obviamente la ansiedad no se manifiesta igual en los niños, en los adolescentes y en los adultos. Son los síntomas y los signos son totalmente distintos y en los chicos puede pasar eso. En la depresión, los niños vuelven y se orinan en la cama, tienen pesadillas, es un retroceso. Entonces tienes un niño de 9 años que se comporta como un niño de 6 y eso es depresión infantil. Digamos, si esto no es tratado a tiempo, esos chicos como son de retos, acuérdense de los 3 episodios de analizar, de recibir, analizar y ejecutar una acción. Entonces, si tienes un chico de estos que no ha sido tratado, que no ha estado a tiempo, digamos, como con el acompañamiento oportuno, y lo tienes de 14 años y el otro le dice, usted no es capaz de fumar. Simple reto, él es la capacidad de analizar la información, no la tiene. El simple reto a él lo lleva de instinto impulsivo a fumar. Entonces son muy propensos a caer en un consumo de sustancias psicoactivas. Y además, súmenle a eso que están deprimidos o ansiosos. Entonces ese consumo de sustancias los hace sentir un poco más tranquilos y lo que están haciendo es aumentar el grado de esto supremamente difícil de manejar después. Lo ideal es que estos chicos se cojan a tiempo pequeñitos porque en tema de adolescencia es muy complicado. No es imposible, pero es muy complicado de manejar. Bueno, estas son, digamos, como por último ya las conclusiones de toda esta charla, y es que, bueno, los chicos con déficit de atención y hiperactividad no son ni más ni menos, no son ni más ni menos inteligentes, tienen ellos no tienen problemas, digamos, como aprendizaje como tal, sino que es otra forma y otra capacidad de aprendizaje. Lo ideal es que siempre uno se ponga pues como en los zapatos del otro y trate como
de generar esos canales de comunicación, como les decía, para saber qué le pasa a ese niño, cómo se siente, qué está sufriendo, por qué sus comportamientos y en qué podríamos como ayudarlos. Y lo ideal es que si necesitan ayuda, obviamente Medicarte se cuenta pues como con todo el equipo para apoyarlos en una situación como esta. Listo. Doctora Dani, muchísimas gracias. La verdad es que pues escucha uno su presentación y le quedan a uno como que dice, Dios, o sea, hay muchos momentos, digamos, en los que uno relaciona, digamos, sus familiares, sus niños pequeños en casa y dice, bueno, tendrían esos comportamientos, pero como usted decía, o sea, realmente, ¿qué podría llevar a que la mamá o el papá o el cuidador principal sienta que realmente el niño puede tener un déficit o un trastorno de esos y deba llevarlo a una consulta? Bueno, lo primero es que el comportamiento, como les decía, tiene que presentarse en todos los espacios. Entonces, en las reuniones familiares es igual, todo el mundo poniendo quejas igual que en el colegio, pues en el momento de salir a la calle y eso, esos son los que hacen más pataletas, son los que hacen bulla, entonces como que uno empieza a ver que ese comportamiento literalmente es igual en todas partes. Lo otro es que para nosotros en neuropsicología los niños tienen que ser, antes, digamos hace 2 años, tenían que ser mayores de 7 años para poder dar el diagnóstico. Ahora con el DSM-5 tienen que tener 11 años para poderse dar el diagnóstico, pero digamos uno puede dar un concepto muy oportuno a los 7 años y poder, digamos, como empezar a equilibrar una a una, digamos, esas esferas de ese niño para poder ayudar a los papás. ¿Qué más? A ver, los papás describen, cuando un niño es hiperactivo, los papás siempre dicen esto en consulta. Ese niño es prácticamente que tuviera un motor por dentro que con pilas infinitas. Pareciera que barrieran el colegio con él, pues porque llegan con el uniforme hecho nada. Nunca llega con los útiles escolares completos, siempre se le pierde algo. Las quejas constantes del profesor de que se sale de clase, que se para mucho del puesto, que conversa demasiado en clase y no deja poner atención a los demás compañeros, pues son demasiadas quejas que tú dices, no, definitivamente, pues esto no es normal. Uno, uno sabe cuando un niño es inquieto y cuando ya es una hiperactividad muy, pues ya muy clásica de este tipo de trastornos, ¿cierto? Porque lo otro es no es tampoco etiquetar qué es lo que pasa ahora, que todo cualquier niño inquieto, ese es hiperactivo, no. Y pues aparte de los síntomas y todo lo que, la queja que lleva el profesor es que repitan años, que digamos como el rendimiento académico no sea muy bueno, que ya empiece a tener dificultades con sus compañeritos o con el profesor. Bueno, hay dos cosas que mencionabas al principio y una es la hiperactividad y otra es el déficit de atención. Sí, son dos. ¿Siempre están juntas o puede ser que un niño tenga solo hiperactividad o solo déficit de atención? Puede existir los tres modelos. Uno, que solamente existe un niño inatento. Otro, que solo existe el niño hiperactivo. O que existe el niño inatento e hiperactivo. Se puede presentar Frente, frente a esto hay un miedo de los padres o incluso de los niños de que siempre van a la consulta y que van a salir de pronto medicados, entonces siempre está pues como el temor a darle medicamentos a los niños. total, ese miedo siempre ha existido. Digamos que para el chico inatento casi no necesariamente pues, se necesite un medicamento, más con rehabilitación neuropsicológica, que es como enseñarle al niño a manejar ese proceso y no necesita pues medicación, pero sí mucha terapia ocupacional, acompañamiento psicológico y la rehabilitación neuropsicológica. Pero cuando sí tenemos un niño hiperactivo, definitivamente hay que medicar. O sea, el riesgo con los niños hiperactivos son los accidentes. Entonces, como les decía ahora, son los chicos que no miden ni una sola consecuencia y son los chicos que se pasan la calle sin ver, que caminan con los cordones desatados y se ruedan las escalas pues porque se pisan los cordones. Pues cuando estuve trabajando, digamos, en la parte del San Vicente de Paul, a mí me llegaron muchos niños que eran diagnosticados con hiperactividad, que no fueron medicados, que no tuvieron atención oportuna y llegaron fue por accidentes de tránsito.
se cayeron, miraron para el lado que no era. Pues los accidentes que estos chicos pueden sufrir son muy graves y por eso es necesaria la medicación por su autocuidado. Bueno, algo que también mencionabas ya para terminar, ya estamos casi terminando, era el tema de los niños con trastornos de coagulación, o sea, que tienen una hemofilia o una enfermedad de von Willebrand, una deficiencia de factor 7 o cualquier otra deficiencia, y a veces cualquier golpecito, pues claro, eso obviamente que la mamá o el papá o el cuidador es un golpe muy pequeño, pero se siente pues que el niño le sale ya un hematoma, una hemartrosis, empieza a sangrar, y cuando entonces empezamos los padres como a decir lo que decías ahora, a acusarlos un poco y los niños empiezan a ocultar ese tipo ya de lesiones que se presentan. Sí, realmente, como les decía, los papás no se pueden volver los jueces de la vida de ellos, sino que por el contrario se tienen que volver es sus amigos y sus aliados. Es la única manera en que el niño se sienta con la confianza de decirle qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está sintiendo y además que tenga la capacidad de decirle yo no quería golpearme, pero estaba haciendo tal cosa que tú me dijiste que no hiciera, lo hice, me caí, me golpeé. Pero si todo el tiempo los están señalando y todo el tiempo los están juzgando y además los culpan y los responsabilizan por ir al hospital porque se cayeron, ese niño va a evitar 100% decir las cosas que le pasaron. Entonces eso no lo podemos permitir. Sí, es muy importante lo que mencionan porque ahí lo que estamos es induciendo un riesgo muy grande con este tipo de niños porque ellos van a empezar a tapar y cuando ya veamos qué fue lo que sucedió, pues es realmente porque ya están caminando cojitos o porque el hematoma es demasiado grande y entonces va a ser mucho más difícil el manejo. Bueno, doctora Dani, ¿alguna última recomendación para los padres? Nada, que esto es un manejo integral. Esto al principio es muy tedioso, muy difícil de manejar, pero ya cuando uno empieza a entenderlo y a comprenderlo y ver que uno sí puede instaurar, digamos, como actividades y estrategias para ayudarles al cambio de comportamiento y conducta a los niños, las cosas mejoran. Y eso es difícil en la infancia, pero ya después esto se compone. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias por compartir con nosotros, doctora Dani, su comportamiento. A los padres, madres, cuidadores y la familia, recuerden que como decía la doctora Dani, esto es un trabajo de equipo. Todos tenemos que comprometernos y disciplinarnos. Mencionabas también como la mamá tiene que dar ejemplo, la mamá tiene y el papá tienen que ser disciplinados en sus cosas y que los niños vean realmente que se lleva un orden en la casa. Eso les va a ayudar bastante. Y recuerden, con los niños de trastornos de coagulación tenemos líneas 24 horas, tenemos un equipo psicosocial de Medicarte que está todo el tiempo acompañándoles y ayudándoles en este proceso. Son dos cosas difíciles de manejar. Ya vimos que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es muy difícil y tiene digamos, un compromiso muy grande y si se suma un trastorno de coagulación el compromiso se vuelve más grande, el reto es mucho más grande, pero con toda seguridad que la recompensa también será mucho más grande de tener unos niños, unas niñas que se puedan valer por sí solos en el futuro, que puedan vivir una vida tranquila y feliz. Muchísimas gracias a todos, una feliz tarde. Gracias.